este equipo. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a analizar un tema que, la verdad, suele acaparar titulares bastante alarmantes, el hantavirus. Pero ojo, en este análisis no vamos a hablar de un monstruo invisible ni a generar pánico innecesario, para nada. La idea es desmitificarlo y entenderlo como lo que realmente es, un proceso biológico absolutamente fascinante y súper complejo. Así que vamos a ver paso a paso cómo interactúa este patógeno con esa maquinaria tan perfecta que es el cuerpo humano. Para que nos organicemos de forma clara, vamos a dividir este recorrido en 5 partes. 1. El origen del hantavirus. 2. La ruta del contagio. 3. La tormenta inmunológica. 4. El soporte médico vital. Y por último, 5. Prevención y recuperación. Este pequeño mapa nos va a guiar perfectamente desde la primera exposición ambiental hasta la recuperación médica. Y prestemos mucha atención a esta cita, porque es clave para cambiar el chip antes de empezar con los datos más duros. Nos dice que el hantavirus no mata solo por presencia viral, mata cuando rompe el equilibrio entre vasos sanguíneos, pulmón e inmunidad. Es tremendo, ¿verdad? Esto replantea por completo la narrativa. El peligro real no es que el virus entre ahí y destruya tejido mecánicamente como si fuera una excavadora. ¿Qué va? El riesgo de verdad estalla cuando nuestro propio sistema de defensa, al intentar protegernos, desata una tormenta totalmente caótica. Vamos, lo que vendría a ser un caso de fuego amigo a nivel microscópico. Empezamos por el principio. Capítulo 1. El origen del hantavirus. Para poner las cosas en perspectiva, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen entre 10.000 y 100.000 infecciones a nivel global. Principalmente esto ocurre en Asia y Europa. En América los casos son muchísimo más raros, pero hay que mencionar algo que captó la atención médica internacional hace relativamente poco, un brote de la variante del virus Andes en el crucero MV Ondius. Fueron solo 11 casos, muy poquitos en volumen, sí, pero de los 9 confirmados, 3 resultaron trágicamente mortales. Y esto demuestra clarísimamente que la alarma con este virus no salta por una cantidad masiva de contagios, sino por la enorme gravedad y la rapidez con la que empeoran los pacientes. Pasamos al capítulo 2, la ruta del contagio. Vamos a avanzar y ver cómo se desarrolla esto. Porque, a ver, el contagio no ocurre por cruzarse con un roedor dando un paseo por el campo. No, todo arranca en el día cero, en la fase de exposición. Y esto pasa específicamente al respirar en espacios cerrados y polvorientos donde hay partículas biológicas, como orina o saliva de roedor, flotando en el aire. Después de entrar por las vías respiratorias, viene una fase de incubación totalmente silenciosa que puede durar de días a semanas. Aquí no hay ninguna señal, hasta que de repente aparecen los síntomas iniciales. Fiebre, dolor muscular fortísimo, un cansancio brutal que fácilmente podríamos confundir con un gripazo común. Pero claro, cuando el virus entra, se topa con nuestra primera línea de defensa. Imaginemos la mucosa respiratoria como si fueran las puertas principales de una ciudad medieval fortificada. Ahí están los primeros guardias, el moco, los macrófagos y los interferones, que son los que dan la voz de alarma. Si estos guardias logran frenar al invasor ahí mismo, en la puerta, perfecto, el daño será mínimo. El problema gordo viene si el virus consigue colarse, atravesar esa frontera y llegar a la sangre. Ahí es cuando se activa una alarma general por todo el cuerpo y empieza una batalla muchísimo más complicada. Y aquí entramos en el momento más crítico. Capítulo 3. La tormenta inmunológica. Para entender esta tormenta hay que conocer a un protagonista clave. El endotelio. Es esa capa interna finísima que recubre los vasos sanguíneos. Funciona como una auténtica barrera inteligente. No es un simple tubo de cañería, no. Se encarga de mantener los líquidos en su sitio y regula la inflamación de los tejidos. Y ahora, lo realmente interesante de este concepto es que el hantavirus infecta estas células endoteliales, pero no las mata de forma masiva. Lo que hace es alterar por completo su función de barrera. El tejido sigue estando ahí, pero deja de hacer su trabajo correctamente por culpa de una inflamación brutal. Y esto provoca un efecto dominó peligrosísimo. Empezamos con la infección de ese endotelio, a lo que le sigue una respuesta inmune desmesurada, exageradísima por parte de nuestro propio cuerpo. Y esta sobrereacción causa lo que en medicina se llama fuga capilar. Imaginemos que las venas y arterias de los pulmones son mangueras a las que de pronto les salen miles de microfugas. El plasma sanguíneo, que debería quedarse bien guardado dentro, empieza a salirse e inunda los tejidos. Literalmente encharca los pulmones provocando un edema pulmonar. Como podemos imaginar, con los pulmones llenos de líquido, los niveles de oxígeno caen en picado y esto lleva al paciente directo a un shock circulatorio. Para asentar bien esta idea, vamos a compararlo rápidamente con algo que todos tenemos muy reciente, la COVID-19.
Sabemos que la COVID es súper contagiosa entre personas a través del aire y ataca a muchos sistemas del cuerpo provocando tromboinflamación. Pues bien, el hantavirus juega en otra liga totalmente distinta. Rarísima vez se transmite entre humanos, salvando alguna excepción de contacto estrechísimo con la variante Andes que comentábamos antes. Su transmisión depende única y exclusivamente de ese polvo de roedores. La clave diferencial está en lo específico que es, ataca rápida y focalizadamente al endotelio. La gran paradoja es esa. No es más contagioso ni de lejos, pero puede ser muchísimo más brusco. Lo que nos lleva al capítulo 4, el soporte médico vital. Con este nivel de gravedad hay que ser súper claros. Esto no es un virus que se pueda pasar en casa tomando remedios caseros y esperando a que baje la fiebre. En absoluto. En urgencias hay una máxima crucial para esto. El tiempo es pulmón, riñón y circulación. Y es literal. El deterioro del paciente no pasa en semanas, ocurre en cuestión de horas. Cualquier retraso a la hora de buscar atención hospitalaria puede alterar drásticamente el pronóstico. Se trata literalmente de salvar los tejidos antes de que colapsen por la falta de oxígeno. Y esto ilustra a la perfección cómo responde la medicina moderna ante un virus para el que no tenemos un tratamiento curativo, con soporte intensivo puro y duro en la UCI. Se aplica oxígeno para esos pulmones inflamados. Se hace un control milimétrico de los líquidos para no empeorar el edema. Se usan medicamentos para el manejo hemodinámico y evitar el temido shock. Diálisis si los riñones dicen basta. Y en los casos más extremos y críticos, la terapia ECMO, que es una máquina que oxigena la sangre fuera del cuerpo cuando los pulmones simplemente ya no pueden hacerlo. Entonces, el punto crucial es este. Ni los ventiladores mecánicos ni los sueros intravenosos matan al hantavirus. Lo que hace el hospital es llevar a cabo una estrategia superactiva para sostener las constantes vitales, estabilizar el sistema vascular y mantener el oxígeno fluyendo. Básicamente, la medicina de cuidados intensivos mantiene a la persona con vida, evitando el colapso para ganarle un tiempo precioso a nuestro propio sistema inmunológico. Así, el cuerpo puede terminar esa batalla microscópica y limpiar la infección por sí mismo. Llegamos al último tramo. Capítulo 5. Prevención y recuperación. Como no existen vacunas ni antivirales milagrosos, la prevención ambiental es nuestra mejor y mayor herramienta. Evitar el contacto con roedores y sellar cualquier grieta en casa es básico. Pero atención a estas dos reglas de oro si vamos a abrir una cabaña cerrada o un trastero que lleva tiempo sin usarse. Primera, hay que ventilar muy bien el espacio antes de entrar. Y segunda, jamás hay que barrer en seco. Siempre debemos humedecer las superficies con desinfectante antes de limpiar para que ese polvo contaminado no acabe volando hacia nuestros pulmones. Y por supuesto, hacer todo esto con mascarilla y guantes. Si miramos el recorrido completo, es vital tener muy claros los límites médicos. En la fase aguda, cuando una persona está luchando por respirar, no hay sitio para terapias alternativas. Ahí es el territorio exclusivo de la UCI, la hemodinámica y el oxígeno. Sin embargo, donde la medicina integrativa brilla con luz propia es en la fase de recuperación. Una vez que el virus ya no está y el peligro inmediato ha pasado, es el momento ideal para empezar con rehabilitación respiratoria suave, nutrición antiinflamatoria para recuperar los tejidos y apoyo para gestionar el desgaste monumental que supone pasar por una UCI. Cada herramienta es fantástica, pero en su momento exacto. Y para cerrar este análisis, quiero dejar esta reflexión sobre la mesa. ¿Cómo cambia la comprensión de nuestra propia biología la forma en que interactuamos con el entorno que nos rodea? Saber que el simple polvo de un espacio abandonado puede desencadenar una respuesta inmune que acabe destrozando la barrera inteligente de nuestras venas es algo que verdaderamente da que pensar. Nos recuerda que nuestra salud no existe de forma aislada, está íntimamente conectada al medio ambiente, a cómo cuidamos nuestros espacios y al equilibrio de nuestros sistemas internos. Entender la ciencia que hay detrás del riesgo no debe darnos miedo, sino inspirar respeto, hacernos más conscientes y animarnos a ser proactivos con la prevención. Muchísimas gracias por acompañarnos en este rato de ciencia y descubrimiento. Bueno, pues para empezar y abrir boca, pues muy bien, ¿no? Yo creo que más o menos nos da un panorama más o menos abierto, pero vamos a hablar más sobre qué ha pasado o por qué se ha dado esta infección, por cierto, muy grave, porque la acción que ha tenido este, es- este virus de la cepa Andes, así se llama, porque hay varias cepas, no nada más hay un virus que se llama hantavirus, sino hay esa cepa en particular que no se tenía muchos registros, de hecho no había muchos. En la zona donde se infectó a esta persona, pues evidentemente fue, la gente de ahí conocía que era peligroso estar ahí. Y es claro, dentro de la sabiduría de la gente que vive en esas zonas,
pues ya nos estaban diciendo muchas cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar y voy a explicar un poquito qué es lo que ha pasado con toda esta historia, qué es lo que yo he podido recuperar y que nos permita hacer un pequeño análisis de qué situación provocó esta cuestión, pues, con respecto a este virus, ¿no? Y eso nos ayudaría a entender más cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos la información, pues empezamos a escuchar voces ahí que no tienen que ver con la realidad y nos montan unas películas interesantes, ¿verdad? Bien, hay que tener en cuenta ciertos puntos. Este brote reciente de hantavirus Andes se asoció a un crucero que se llama el MV Hondius y, y se inició en el contexto de un viaje internacional que zarpó desde Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026. Es el primer caso conocido, perdón, el primer caso conocido fue un pasajero holandés llamado Leo Shepard, quien junto con su esposa habían visitado días antes zonas cercanas a Ushuaia, donde pudo haber expuesto los restos de estos roedores. Esta exposición previa al embarque es la hipótesis principal, aunque las investigaciones continúan. Eso quiere decir que podemos encontrar mucha más información. La OMS señala que el caso inicial probablemente adquirió la infección antes de subir al barco por exposición de tierra, en tierra. Tras el embarque, el paciente desarrolló síntomas compatibles con hantavirus, fiebre, malestar, dolor corporal, síntomas digestivos y posteriormente deterioro respiratorio. El hombre muere el 11 de abril a bordo del crucero y su esposa Miriam permaneció con él durante la enfermedad, que ella desembarca posteriormente en Santa Elena, en África, en el sur de África, y muere días después, donde se confirmó la infección por virus Andes, según la Organización Mundial de la Salud, que la evidencia dispone y sugiere que pudo haber ocurrido la transmisión secundaria de persona a persona dentro del barco, algo posible con el virus Andes, aunque no habitual en otros hantavirus. Bien, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que este tipo de barco es un barco que hace viajes de expediciones especializados. Y en este caso, lo que se sepa, los que iban en el barco, pues todos eran amantes de los pájaros, de la ornitología. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, ¿dónde van a encontrar pájaros o dónde se les ocurrió que pudieran encontrar pájaros en esta zona? Pues miren, en el vertedero de Ushuaia en Argentina. Evidentemente, en un vertedero, pues va a haber aves de todas y una ave en especial que ellos estaban buscando y que nada más se daba en esa zona. Evidentemente, lo peligroso de ahí es la rata de cola larga, es una rata pequeña, y que es la transportadora de este virus. Ese es el problema que nosotros tenemos con esta situación. Es evidente que esta gente, pues, les pueden gustar mucho los pájaros, ya estaban jubilados y lo que tú quieras, pero han generado pues un brote que le costó la vida a otros pasajeros. Así que cuando se dio el brote, se generó preocupación porque en el crucero llevaba pasajeros y tripulación de múltiples países. La SDC informó que el barco tenía pasajeros y tripulación de 23 países y que el 20 de mayo de 2026 se habían reportado 11 casos en total, 9 confirmados, 2 probables y 3 fallecimientos. El riesgo para la población general de la Unión Europea y el espacio económico europeo se le ha considerado bajo, aunque se espera que puedan identificarse casos adicionales por el largo periodo de incubación del virus de los Andes. Y esto es una cuestión interesante porque los casos de hantavirus se dan principalmente en Europa y en Asia. No existe un contador mundial en tiempo real único y fiable para todos los hantavirus. El hantavirus en general, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud,
estima que ocurren entre 10.000 y 100.000 infecciones de ese virus, de hantavirus, cada año en el mundo, con mayor carga en Asia y en Europa. No es una cifra actual del día, sino una estimación anual global. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué da tantos problemas? Porque, por ejemplo, en los barcos pues hay un montón de ratas, ha habido muchos problemas con las ratas en Europa. No quiere decir que en otros lugares no haya, pero que creen el hantavirus se han dado más dados aquí. Ahora bien, además de la Organización Mundial de la Salud, señala que Europa se notifican varios miles de casos al año. En Asia, muchos miles más, sobre todo en China y en Corea. En América los casos son mucho más raros, generalmente cientos al año en todo el continente. Bien, ¿por qué? ¿Por qué es menos? Bueno, pues porque no es que no haya ratas, es que la fauna, pues puede ser que controle mejor a una fauna de ratas en América, ¿no? En el caso del virus de los Andes, el brote actual del crucero Ondius eh, se asoció con este viaje y el dato más actualizado que encontré es el del SCDC del 20 de mayo. La cifra reportada pues, fueron 11 casos confirmados, 9 probables, 2 sospechosos y 3 muertes. Aquí hay mucho que entender, porque miren, cuando llegaron a la parte de África, a Santa Elena, 30 30 de los pasajeros que había se fueron y no sabemos en qué condiciones están. Ahora dice la Organización Mundial de la Salud que los tiene controlados, pero mientras esta gente baja del barco, viaja y llega a los lugares donde tenga que llegar, en ese proceso hay una incubación de hasta 42 días. No sabemos a quién han besado, a quién han abrazado, si han compartido trastos de los alimentos, no sabemos nada. A partir de que ya se logra decidir que este es un problema de salud importante, es que los han controlado, pero mientras en ese tiempo no sabemos qué ha pasado. Y eso es por eso que la SDC y la Organización Mundial de la Salud no han cerrado el caso porque quieren ver si en estos 42 días aparecen más casos de este tipo de hantavirus, ¿vale? Así que el virus de los Andes es endémico, o sea, solamente se da en las zonas de Argentina y de Chile principalmente, y señala la Organización Mundial de la Salud que es conocido por la transmisión limitada de persona a persona entre contagios cercanos y también prolongados, como pasó con la esposa de este hombre, que se quedó en el mismo camarote con él porque pensaba que tenía una infección, una diarrea o algo le habría caído mal de la comida y bueno. Como referencia regional reciente, la OPS y la PHO la PAO, informó que en las Américas hasta la semana epidemiológica 47 del 2025 se habían registrado 229 casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus y 59 muertes de 8 países, principalmente en el Cono Sur. Pero la organización PAHO aclara que no todos esos casos corresponden al virus de los Andes. Y aquí hay que hacer una cuestión para entenderlo. Este tipo de virus es muy peligroso, ya que si de 11 personas 3 mueren, estamos hablando que hay una carga de probable muerte del 30% en un tiempo muy récord. Ahora bien, lo difícil es que este virus se transmita entre personas y personas. Si vives en una zona donde hay sospecha de que puede haber ratas, no vamos a encontrar el virus de los Andes, pero podemos encontrar otro tipo de hantavirus que no son tan mortales, pero pueden ser muy dañinos, ¿vale? Muy bien. Entonces empezamos a entendernos con esto del hantavirus, ¿vale? Eh, el virus llega por la respiración. O sea,
La vía más común es respirar partículas contaminadas procedentes de la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Y esto puede ocurrir al limpiar bodegas, cabañas, almacenes trasteros o espacios cerrados donde hubo roedores. Pero la pregunta más curiosa, y aquí es una cosa que yo hace tiempo tenía yo en mente, era, ¿por qué se dan tantos casos de hantavirus, aunque no sean de la cepa de los Andes? Pues miren, cuando ustedes compran en el supermercado, muchas veces latas de refresco, ¿vale? O de cerveza, lo que sea, a veces las ratas andan por ahí por la noche y muchas de ellas orinan o defecan encima de las latas. Y los que están vendiendo no van a ponerse a limpiar cada una para prevenir esta situación. Entonces, esa puede ser una forma de contagio. ¿Sí? Si ustedes son de los que compran latas de cerveza o de bebidas, tengan la precaución de lavarlas antes de utilizarlas. Y también recomiéndenselo a sus pacientes, ¿vale? El virus no entra porque vemos un ratón, eso también hay que entenderlo. Entra cuando respiramos el polvo contaminado por restos biológicos de algunos roedores infectados, ¿vale? Eso es lo que se sabe hasta hoy, ¿sí? Así que cuando nosotros hablamos de ese primer contacto, ¿vale? Ese primer contacto en mucosas y vías respiratorias, al ser inhalado, el virus entra por contacto con la mucosa respiratoria y ahí es donde encuentra sus primeras barreras, el moco o las células defensivas locales y donde hay macrófagos y células dendríticas e interferones que son señales tempranas de alarma antiviral. Y como si ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo, eh, este sistema defensivo nos puede estar provocando síntomas, insisto, ni bacterias, ni virus, ni parásitos, ni los mismos alergenos van a producir los síntomas que, que tenemos, fiebre, dolor, todo eso, sino es una respuesta del sistema inmune. Y ya entender eso nos abre la cabeza para entender cómo el cuerpo responde ante una de estas situaciones. Para los que no estuvieron antes de que empecé, les explico algo muy interesante. Miren, cuando nosotros pensamos en virus, imagínense que el virus, bueno, vamos a poner para que nos entendamos, ¿no? Una ameba es pequeña, es muy pequeña, pero se puede ver en un microscopio. Bueno, pues una bacteria es todavía muchísimo más pequeña y todavía se puede ver en un microscopio, pero el virus todavía muchísimo más pequeño, ¿vale? Y ya es muy difícil verlo en un microscopio, ¿vale? Tiene que ser un microscopio especial, pero difícil. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros investigamos qué es un virus y la información nos dice, la pueden buscar, es en resumen una información encapsulada. Información. ¿Con qué trabajamos nosotros? Con información. Lo que nos está diciendo esto es que el virus, ¿por qué no se puede matar con un antibiótico o con cualquier otra cosa? Porque el virus lo que hace es se mete a la célula, tiene que ser una célula especial, no se mete a cualquier célula, busca una célula específica, ¿vale? Y se mete al ADN de esa célula. O sea, tendríamos que matar a todas las células para matar al virus. Y eso es antinatura, eso es absurdo. Por lo tanto, lo que hacemos es que el mismo cuerpo genere sus defensas, su proceso de defensas para que él mismo destruya a esas células contaminadas y que a final de cuentas los anticuerpos agarren y bloqueen y acaben impidiendo que se sigan desarrollando, porque cuando un virus entra a una célula del ADN, la embaraza, por decirlo de alguna manera, y le salen muchos hijitos. Y por eso es que es tan invasivo y es tan peligroso. Así que en muchas infecciones virales, esta primera defensa puede contener puede contener esa infección, pero si el virus logra avanzar, pasa a la sangre y empieza esa fase sistémica, ¿vale? Vale.
Entonces, eh, la fase sistémica o es la fase más silenciosa, es la fase de incubación. Después de la entrada puede haber un periodo de incubación de aproximadamente semanas o días, porque creo que se han dado hasta 42 días. Eh, Durante ese tiempo la persona todavía puede no sentir nada. Era lo que yo explicaba hace tiempo y lo vuelvo a reforzar. Muchas veces ya nuestro cuerpo está luchando contra ciertas infecciones o ciertas enfermedades, ciertos organismos invasivos, pero para que se dé los síntomas, para que nosotros digan, ay, que ahora sí tengo fiebre, ahora sí tengo, tiene que pasar por varias etapas, porque dentro de todo eso nuestro cuerpo tiene unas defensas potentes. Era una de las cosas que yo no entendía cuando lo del COVID. Digo, todo el mundo habla del COVID, habla de la vacuna, digo, el sistema inmune, como si no existiera, como si nuestro sistema inmune fuera, pues yo qué sé, como que no existiera, como somos muy indefensos, digo, no, no, si es que toda la sintomatología que estábamos sintiendo, o los que llegaron a tenerla, fue precisamente porque el cuerpo respondía con eso. Es el cuerpo el que responde. Vale. Entonces aquí hay una cosa muy interesante, que se mueve a una velocidad importante. Cuando el organismo ya reconoce el virus y lo hace muy rápido, y prepara sus respuestas defensivas. Miren, la Organización Mundial de la Salud señala que el diagnóstico temprano puede ser difícil porque los síntomas iniciales se parecen a muchas otras enfermedades febriles o respiratorias. Aquí, así que puede decirse que el cuerpo ya está trabajando, aunque la persona todavía no lo note. ¿Sí? Bien, vamos a pasar aquí. Así que entre entre las primeras respuestas físicas y los síntomas parecidos a la gripe, aparece, pues, por ejemplo, la fiebre, el dolor muscular, el dolor de cabeza, cansancio intenso, escalofríos, náuseas, vómito, dolor abdominal y malestar general. Vean que son los síntomas que puede tener una infección intestinal, que puede, que puede tener muchas enfermedades y no nos está diciendo algo particularmente que nos diga, oye, esto lo puedo identificar rápidamente como hantavirus. No. Así que estos síntomas no son solo el daño del virus, son señales de la respuesta de nuestro cuerpo. Insisto, el cuerpo eleva la temperatura, libera citocinas y moviliza energía para combatir la infección. Entonces, la fiebre, el cansancio y el dolor muscular son parte del lenguaje de la inmunidad. El cuerpo apaga funciones secundarias para centrarse en defenderse. ¿Qué significa eso? ¿Por qué te sientes cansado cuando tienes una infección? Porque el cuerpo produce una toxina para que tú no estés corriendo por ahí haciendo de todo y él pueda utilizar esa energía para luchar contra la infección, ¿vale? Y es ahí donde necesitamos entender muchas cosas. Muchos pacientes se toman dos aspirinas o un paracetamol o lo que sea y siguen trabajando. Claro, no solamente no se curan, sino que cronifican los problemas. Y ahí es cuando vienen los grandes daños. Y ahora quieren que con una sesión de terapia pues los cures. Pues no, no se puede. Y por favor, hagan conscientes a sus pacientes de cómo este proceso llega a afectar su salud. Así que, ¿dónde está uno de los puntos pues, más importantes? Bueno, pues el endotelio. Y esta es la clave del hantavirus. El virus puede afectar el endotelio, que es esa capa interna de vasos sanguíneos y que va a funcionar como una membrana inteligente. Mantiene la sangre dentro de los vasos y regula la inflamación, la coagulación y el paso de líquidos hacia los tejidos. Eso es lo que hace el endotelio, ¿sí? En los casos graves, la respuesta inmune altera la barrera y aparece una fuga vascular. El líquido de la sangre va a escaparse hacia los tejidos. En el síndrome pulmonar por hantavirus, esa fuga afecta especialmente los pulmones porque los encharca. La CDC y la Organización Mundial de la Salud describen esta progresión hacia la acumulación de líquido
en pulmones, creando dificultad respiratoria y al último, shock. El problema no es que el pulmón se llene de moco como en un catarro. El problema es que los vasos empiezan a filtrar plasma como si una manguera tuviera microfugas y ese líquido invade el tejido pulmonar y evita que el paciente pueda respirar. Por lo tanto, se asfixia. ¿Vale? Eh, Vamos a ver aquí. Va. Entonces, la respuesta inmune es necesaria, pero debe estar regulada, debe estar cuidada, porque cuando el cuerpo a veces se le olvida realmente el paciente y se obsesiona, se enfrasca, ¿verdad? Como si el sistema inmune tuviera TOC y ya no le importa lo que le pasa al cuerpo, él quiere matar al virus. Y eso pues puede acabar pues con la vida del paciente. Así que la inmunidad va a hacer varias cosas buenas, va a reconocer al virus, va a activar células defensivas, va a producir anticuerpos, que son los que a final de cuentas van a evitar que este tipo de virus siga creciendo. Y hay otra cosa que hace también, que eso también es muy importante entenderlo. Cuando tú ya tienes los anticuerpos en tu sistema, cualquier infección que entre va a ser identificada, van a patrullar estos anticuerpos y se van a cargar lo que sea, lo que sea que ellos ya tengan reconocido, ¿sí? Y esto es muy importante porque por esa razón, cuando hablábamos del COVID o de las infecciones gripales y todo, dice, bueno, ¿por qué me tengo que poner una vacuna para la gripe y al otro año otra? Y, bueno, porque se supone que están dándote vacunas para diferentes cepas. Pero si tú has superado la gripe X, si la has superado y tienes un sistema inmune fuerte, las vas a ir superando y tu cuerpo ya va a estar inmunizado, porque ese es el objetivo de una vacuna, que tú te inmunices sin que llegues a los síntomas, ¿vale? Así que una de las cosas que está haciendo esto, el sistema inmune se intenta impedir que el virus se replique. Y otra cosa, empieza a limpiar todas esas células infectadas. Por eso hay varias etapas en las que, por ejemplo, tenemos al principio en una gripe, por ejemplo, o una infección en el pulmón, pues tenemos tos con flemas. Luego parece como que te recuperas y luego otra vez vuelve la tos con flemas y dicen, es que me tengo que tomar un jarabe porque sigo con flemas. No, lo que sucede es que tu cuerpo en esa segunda ataque de gripe o de bronquitis, tú lo que estás sacando está limpiando tu cuerpo esas células podridas, esas células infectadas. Lo que pasa es que en algunos pacientes la respuesta puede ser intensísima. Entonces van a liberarse muchísimas señales inflamatorias y se va a activar el endotelio, van a bajar las plaquetas, se altera la permeabilidad vascular y el pulmón empieza a perder su capacidad para poder aportar oxígeno. Por lo que la inmunidad no es un enemigo, el enemigo es la pérdida de regulación de esa situación inmunológica, ¿sí? Bien, vamos aquí. Vale, va. Entonces estamos en la fase crítica, pulmón, circulación, riñón. Si la fuga vascular aumenta, pueden aparecer tos, falta de aire, opresión en el pecho, bajada de oxígeno, hipotensión, shock, alteración renal en algunos tipos de hantavirus, necesidad de oxígeno, entrar a la UCI o ventilación asistida. La Organización Mundial de la Salud indica que no hay un tratamiento específico que cure el hantavirus y que la supervivencia mejora con cuidados médicos tempranos centrados en las complicaciones respiratorias, cardíacas y renales. O sea, estamos hablando de no estar jugando con la salud. Aquí el paciente tiene que tener un tratamiento de soporte profesional, ¿sí? La frase crítica no se gana con fuerza de voluntad ni con remedios caseros. Es prohibido. Se gana con soporte médico, oxígeno, vigilancia y tiempo para que el organismo recupere el control. Así que, ¿cómo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues nosotros vamos a trabajar después. Y esta parte es muy importante para que se entienda por qué no hay un antiviral específico si hay tratamiento. El cuerpo es el que va a eliminar el virus.
los cuidados médicos no matan directamente al virus, como muchas otras cosas, pero hacen algo vital, evitar que el paciente colapse mientras su sistema inmune termina el trabajo. El oxígeno lo que va a hacer es ayudar a compensar la pérdida de capacidad pulmonar. Mientras el pulmón está inflamado y con fuga de líquido, el oxígeno externo compra tiempo para nuestro paciente. Control de líquidos, se administra líquidos con mucho cuidado porque demasiado líquido puede empeorar el edema pulmonar, pero muy poco puede agravar el estado de shock. No se trata de hidratar sin medida, se trata de mantener la circulación sin inundar o sin encharcar ese pulmón. El control de la tensión arterial, de la presión arterial. Si hay shock, se utilizan medicamentos para sostener la presión y mantener la perfusión en el cerebro, en el riñón y en el corazón, ¿sí? Porque son fundamentales para este tipo de situación. Y el soporte renal, si el riñón falla o se altera el equilibrio de los líquidos y electrolitos, puede requerirse de soporte renal o diálisis en casos ya más graves. Ya en una situación pues, más complicada, pues una ventilación mecánica o ECMO en casos extremos. Si el pulmón no puede oxigenar, la UCI puede sustituir temporalmente parte de esa función. La CDC recomienda atención médica inmediata, preferiblemente en la UCI antes de sospecha del síndrome por hantavirus, ¿vale? Ahora bien, nosotros tenemos que darnos cuenta que todas estas cuestiones o estas banderas rojas son una serie de factores que se están dando, ¿sí? No quiere decir que todos los pacientes que tengan la sintomatología que estamos viendo eh, van a tener hantavirus, no. Pero nosotros tenemos que ver cómo va la progresión pulmonar si es una persona que está bajo nuestro cuidado, ¿sí? Imagínense si hay hipotensión, mareo intenso o síncope, y ver sobre todo la disminución de orina, la confusión o gran postración y mantener al paciente en la consulta, pero no alarmarse. Miren, no se debe uno alarmar en ninguno de los casos. No somos dioses para resolverlo todo. Así que tomar un antiviral o medicamento en casa no cura la infección. Insisto, no cura la infección. Quizás algunas infecciones sí puedan ser tratadas con antivirales, pero entre comillas, ¿vale? Así que no existe el antiviral específico ni la vacuna aprobada para uso general. Por ahí se acabó. No hablamos de un virus que se trate con un medicamento sencillo. El tratamiento renal va a ser soporte médico temprano intensivo porque evoluciona muy rápido y el paciente se puede morir. Así dicho con estas palabras. El objetivo no es matar al virus externamente, sino ganar tiempo. ¿Sí? Vale, pues como ya hemos visto, pues hay una parte respiratoria, todo lo que tenemos que hacer para que el paciente mejore, porque la parte respiratoria es la primera que tiene que mantenerse. La parte de control de líquidos, o sea, la parte hemodinámica y la eliminación a través del riñón y la monitorización, pues son fundamentales, ¿vale? Por eso a veces es importante no jugándola y mandar al paciente al hospital. Bien, si nosotros hacemos un comparativo del hantavirus y el COVID, porque seguramente como a mí, como ustedes, como a mí, dije, bueno, pero explícame a ver cuáles son las diferencias, porque hay cosas muy, muy semejantes. Bueno, el hantavirus va a ser directamente por roedores infectados. El COVID no sabemos el origen todavía, pero se da en personas infectadas. Todavía a estas alturas no nos han dicho realmente cuál es el origen de ese COVID. ¿Vale? La transmisión se va a hacer por polvo contaminado o por cualquier cosa que esté contaminada con este tipo de heces, orina del ratón que tenga el virus. En el caso del COVID, pues se dice que por aerosoles y gotas humanas. En el contagio humano es raro, salvo en el virus de los Andes, que ha sido un contagio muy rápido y que se ha hecho rápidamente, se ha viralizado, pero en pocas personas, porque es normalmente contagio humano.
Y en el caso del COVID, pues era muy frecuente porque, claro, la persona que tenía una infección, pues podía rápidamente adquirir el contagio por la cercanía. Los órganos clave en este caso, pues el endotelio, el pulmón y el riñón, como hemos dicho. Y en el caso del COVID, pues van a ser las vías respiratorias, el pulmón y los vasos. El mecanismo más grave es la fuga capital y el edema del hantavirus, y en el COVID la neumonía y la tromboinflamación. El tratamiento, en el caso del hantavirus, pues soporte médico vital, y en el COVID, pues, fíjense cómo la misma IA no nos dice nada de vacunas, nos pone antivirales y soporte, para que veamos cómo está la historia, ¿no? El hantavirus es menos transmisible que el COVID, pero su progresión hacia el shock por fuga capilar puede ser muchísimo más rápida, mucho más brusca. Así que cuando nosotros estamos haciendo terapia, ¿vale? Nosotros tenemos que estar en esta zona verde, pues lo que les digo, explicarle al paciente, o sea, este es el objetivo de esta charla, que ustedes den una educación sanitaria y fortalecer el terreno biológico, cuáles son los cuidados que tienen que tener en su hogar, todo este tipo de cosas, sobre todo si sospechan que puede haber ratas o ratones, porque no nada más estamos hablando de hantavirus, sino muchas otras cosas más. La zona roja. No hay bioresonancia, ni fitoterapia, ni nutrición. No. En la fase aguda, la prioridad absoluta es oxígeno, presión y soporte renal en el hospital. Punto. No hay más. En la cosa, ya en la parte azul, o sea, la post-UCI, aquí sí podemos nosotros trabajar con la rehabilitación respiratoria, la nutrición, los antiinflamatorios naturales, la regulación del sueño, del estrés fisiológico y el apoyo emocional después del trauma. Ahí todo lo que ustedes quieran, pero en la fase peligrosa, no. Vale. Cuidados que siempre tenemos que tener en cuenta, pues ventilar los espacios cerrados antes de entrar, sobre todo si son bodegas, si son espacios que han mantenido mucho tiempo polvo. Humedecer superficies con desinfectante. Nunca barrer esas zonas, casas abandonadas o casas que han estado cerradas porque no se han alquilado y ustedes llegan. Barrer en seco. Sellar entradas y usar mascarillas y guantes en zonas de riesgo. Acuérdense que tenemos que tener en cuenta que tanto la inmunidad, hay que cuidar el endotelio y tener este triángulo es muy importante para poder controlar este virus, el hantavirus. Ahora se hizo famoso, ¿verdad? La clave, pues, no va a ser combatir este virus con el miedo, porque ya saben que sean los conspiranoicos y los negacionistas empiezan ahí a inventarse cosas. No, no asusten a los pacientes, no se trata de eso. Se trata de enseñarles a cómo mantener la higiene, la salud y todo eso que es lo bastante complicado. Así que también tiene que ver, pues, que el cuerpo o que el paciente también tenga una buena nutrición, un buen deporte, porque cuando viene un problema de salud, no solamente con esto, sino con cualquier cosa, nos vamos a encontrar con que el cuerpo no resiste porque tiene que esforzarse o tiene que entrar en reto, sobre todo porque su salud es mala, su alimentación es mala, pues soportar una infección de estas va a ser mucho más difícil. Bueno, pues creo que con esto termino esta parte de la charla. Y si les queda alguna duda, pues me la podéis comentar en un momentito. Déjenme saber aquí. Ok. Vale. Si tienen alguna duda, soy todo ojos y oídos para ustedes. ¿Alguna pregunta? Están despiertos, ¿verdad? O se han quedado dormidos. Mándame aunque sea un dedito para que yo sepa que están despiertos. ¿Sí? Nada, no hay dudas, ¿todo bien? Doctor, Sí, déjeme prendo mi cámara. sí, Aquí entonces a lo que estamos oyendo es que el virus es, digamos, no es que sea más fuerte, sino es más traumática la infección por este tipo de virus. Y por lo el mejor es centavirus. prevenir, Sí, ¿verdad? Y básicamente. previniendo es limpiando, no tanto porque a lo mejor en nuestros hogares o nuestra clase social, pues no
No tenemos ratas dentro de casa, pero sin embargo pueden estar dentro del drenaje y en un momento dado ser contaminantes. Entonces lo único es prevenir, limpiar los alimentos, sobre todo enlatados o embotellados que uno compre en los súper, Sí, ¿verdad? Y pues bueno, estar siempre alerta a los síntomas y ante cualquier sospecha, pues acudir al médico sí. directamente. ¿Tú Es lo que dónde? yo entendí de hasta Sí, dónde sí, vamos. muy bien. Y sobre todo, ya si se nos presenta un paciente que en un momento dado ya está en la fase de recuperación, que es donde nosotros realmente podemos dar más el apoyo, entonces, pues tratarlo en un momento dado, a lo mejor hasta como una infección viral, vamos, Sí, sí. ¿verdad? Y sobre todo sin miedo, porque si no, el miedo abre todo, Sí. ¿Tú ¿sí? tú de dónde nos estás visitando? De México, Ah, de de México. Monterrey, Ah, vale, vale, pues muy de bien. Monterrey. Muy bien, muy Mm, bien. Miren, uno de los lugares donde hay más ratas es en los barcos, ¿vale? En los barcos están ujú. infestados de ratas. Ahí ustedes pueden, ahí hay de todo, ahí hay. Y claro, porque claro, las ratas en cuanto ven que hay comida, pues ya ven que las cuerdas de los barcos a veces por ahí se suben y si los han visto, los barcos tienen como una placa para que no pasen, ¿no? O sea, la placa entre la cuerda para que no, las ratas no caigan, pero aún así siempre se cuelan. Por lo tanto, es uno de los lugares donde puede haber más problemas. Pregunten a sus pacientes si no han hecho un viaje en barco o han salido o ha habido cualquier otra cosa, ¿no? Si sospechan de un caso, inmediatamente hay que reportarlo, ¿sí? O lo reportan o que el hospital mismo lo haga. Pero esto es como una situación de prevención, de cuidado. Más que todo lo que tenemos que tener es cuidado, ¿vale? En México hay pocos casos, pero bueno, de hantavirus ha habido poco, pero porque sospechamos que la misma naturaleza pues se come de las ratas y no proliferan. Pero fíjense que aquí en Europa, que se supone que tenemos mucha más precaución y cuidado, pues aquí tenemos muchos más casos de hantavirus. Así que, ¿cómo ven? ¿Verdad? Muchas gracias, Marta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, pues que conste que les di su tiempo para que me pregunten cosas, la que sea, ¿eh? Si quieren pueden usar el chat. Déjenme ver si tenemos algo en el chat. Nada, nada en el chat. Bueno, chicos, pues miren, nos fuimos rápido, ¿verdad? Vale, 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 vale. Bueno, ya saben que, bueno, esta charla la voy a dejar abierta para que la compartan o la veamos todos. Yo creo que es importante. La voy a dejar abierta para todo el mundo. Si hay otra charla de las que hemos visto que les interese, ustedes mismos pues pueden, ya saben, pueden entrar a la página de la Alianza y ahí la que ustedes quieran la pueden comprar por 10 euros. Y la próxima semana, para los que estén interesados en el máster, fíjense bien, es un máster, no un cursito, es un máster de rejuvenecimiento porque yo creo que el bebé consentido que tengo desde hace 15 años y ahora lo vamos a sacar a la luz para que puedan ustedes aprender lo interesante. Estamos hablando de lo último que hay en cosmética, en genética, ustedes no saben el trabajo Esto que ven ustedes aquí, no es que esté yo más rejuvenecido, sino que ha sido todo el trabajo que nos llevamos haciendo todos los días para conseguir la mejor información y cómo aplicarla con nuestro sistema. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que les haya sido útil y dejaré esta charla abierta para que ustedes la vean en la web, en la página de YouTube de la Alianza. Y lo único que les pido para que le pongan un dedito, ¿sí? Porque si no le ponen dedito, pues pronto vamos a tener problemas con YouTube, ya que están pidiendo que tengamos por lo menos esa colaboración por parte de ustedes. ¿Vale? Muchísimas gracias. Los dejo con un poquito de música por si se quieren ir despidiendo entre ustedes y nos vemos para la próxima. ¿Vale? Gracias, gracias, Muchas, muchas gracias. gracias.